Muy bien. 7:56 de la noche del 21 de diciembre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Estamos estudiando el video número 13 del tema más espectacular que puede, bueno, no diría el tema más espectacular. Uno de los temas espectaculares de la Biblia, que es el tabernáculo de David, profetizado en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, y los apóstoles dijeron que también era la voluntad que Dios iba a edificar en Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18. Voy a compartir la enseñanza. Por ahí ya la hermana Marelvis, el tabernáculo de David, video 13, y estamos en un tema dentro del tabernáculo que es el altar del holocausto, y hoy es el video número 3 del altar del holocausto. ¿Dónde está mi hermana Marelvis? Que estaba en un trancón, me escribió ahorita y me dijo que en Santa Marta un trancón, ustedes pueden imaginar toda la gente que está entrando a la playa. ¿Cuántos van a ir a la playa este fin de año? Los que viven en la costa dicen, no, que vayan los cachacos. No, el costeño no va a la playa en fin de año ni porque lo inviten, no. Mucha gente, mucha suciedad, los precios altísimos. Imagínate una mojarra que compran en el supermercado en 5,000, la quieren vender en 20,000, no. Entonces la gente dice, por allá no voy. Bueno, y estamos entonces, saludo a la hermana Marelvis, que ya le dio me gusta, ya compartió la enseñanza, los invito a compartir la enseñanza, ¿ok? Y bueno, vamos nosotros a comenzar, faltan 2 minuticos para iniciar la clase, están entrando, ahí van poquito a poquito entrando. David, dígame. Es que ahorita no es bueno viajar por allá. Usted sí puede, porque usted se queda aquí en mi casa y come aquí conmigo, le sale barato. Pero imagine un cachaco que paga hotel, no, pero un ojo de la cara, alimentación, un ojo de la cara. En cambio uno que vive aquí pegadito, pues uno no va a fines de año porque de verdad hasta cierran las playas porque es mucha la gente, muchas personas, mucha suciedad. Bueno, en fin, entonces no les recomiendo viajar como normal, ¿no? Ya otra cosa es, por ejemplo, Ramoncho pues nos tiene a nosotros, aquí lo recibimos, se ahorra el hotel, cocinamos en casa y bueno, a ver, se me fue todo el mundo, por ahí andaba Marjorie, ya no está. Hola Martí, que el Señor te bendiga, dígame Ramón. O sea que toca. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La gente de allá de esa parte de Colombia va pero a los ríos. A los ríos también rellenos los ríos. Nosotros somos muy poco de salir en estas épocas. Dejamos que se llenen y nos disfrutamos todo el año. Bueno, ¿dónde está Manuel y Marjuris? ¿Dónde está Marlecita? ¿Dónde está Yadira? Protesto. Eso, déjense ver. Allá, ya, ¿dónde está Manuel? América. Bueno, ok. Ramoncho, por acá es bueno, pero no esos días. O sea, otros días, pero no eso. Ir a la playa es delicioso, pero 1, 31, uy. Pero si vienes, hágale que vamos, eso es lo de menos, no afane. Bueno, 8 de la noche. No, si usted ya dice que no, entonces... No, venga para acá, eso. Poner uno de terco y se puede allá, dijo, a mirar puro mugre, ¿no? Que lo roben a uno, o que le pase algo. No, eso es viejo muy peligroso, no dormirse. Nada, ¿cuál peligroso, hombre? Véngase para acá si quiere, le sale barato. Le estoy hablando es que a los que dicen del interior les sale un ojo de la cara en esta época. A usted le sale regalado los pasajes y ya. Bueno, bienvenidos todos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe.
Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Quiero saludar también cordialmente a una dama, una hermana que nos acompaña desde hace bastante tiempo, ya, ¿cierto? La hermana Enriqueta Salcedo. Ella ve nuestras enseñanzas, por ahí ha hablado conmigo, ando ocupadita, pero le invitamos cuando quiera participar en Google Meet. Le envío el link para que pueda entrar desde su celular gratuitamente y participar, preguntar, debatir, bueno, en fin. Mis amados hermanos, hoy es el 13º video, 13º video, así es que se dice, del Tabernáculo de David, y es el tercer video de un tema que está muy bueno, que es el altar del holocausto. Hemos estudiado durante 2 días y ayer sobre todo hicimos énfasis en la importancia de morir diariamente, de llegar al altar del holocausto, como dice Romanos capítulo 12 versículo 1, llegar a morir a la carne. Y terminamos leyendo ayer Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante. ¿Se lo saben de memoria? Vamos a ver cómo es que dice. Ya se me olvidó. ¿Cómo es que comienza el versículo? Dice, se me fue la palomata. Gálatas capítulo 5 versículo 16. No andéis en la carne, sino en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os he dicho desde antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad, y contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí estábamos hablando eso. La importancia, la profesión nuestra. Ayer el Señor nos volvía a hablar de nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Llegar todos los días a hacer sacrificio, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar por qué el tabernáculo de David es tan importante, por qué venimos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que lea Éxodo 29, por favor, del versículo 38 al 46. Éxodo 29, del versículo 38 al 46. ¿Qué dice? Capítulo 29, versículo 38 al 46. Amén. ¿Y dónde anda el siervo? Las ofrendas diarias. ¿Por dónde anda el siervo que no lo veo? Ya viene ya. Eso es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino.
Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Nótese el versículo 42. Esto será el holocausto continuo. Esa es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hacer referencia que debían llegar todos los días en la mañana y al caer la tarde y hacer sacrificio en olor grato a Dios. Llegar al altar, dice el versículo 37. Por 7 días hará expiación por el altar y lo santificarás. Y será el altar es este que estamos hablando, el altar del holocausto. Es importante, y ya lo hablamos ayer, que debemos llegar allá para morir, pero también debemos llegar porque Jesús hizo el sacrificio por el pecado. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 38? Ofrecerá sobre el altar 2 corderos de un año cada día, oído, continuamente. Y lo mismo, o sea, en la mañana ofreces uno. Y ahí en el versículo 40 le dice cómo. Y en el versículo 41 le dice a la caída de la tarde el otro cordero, conforme al mismo rito que hiciste en la mañana. No paraba. No paraba. Eso fue con Moisés. Eso es lo que nosotros hemos hablado acerca del tabernáculo de reunión que Dios le enseñó a Moisés. Pero Dios va a reconstruir ¿qué? Amós y Hechos dice que Dios va a reconstruir el tabernáculo de David. Entonces yo debo mirar si esto también está en David. Y sí, señores, también está lo mismo. Primer libro de Crónicas, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 23. Alguien que lea el título, si es tan amable. Primer libro de Crónicas, capítulo 23. ¿Cuál es el cómo se llama? El título. Distribución de los levitas. Entonces David, si usted lee desde antes, David va poniendo orden. David es el que dice así se hace y así se hace. Ahora, ¿qué dice el versículo 30 y 31, por favor? ¿Qué dice? Yadira. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su ley, continuamente delante de Jehová. Repite otra vez, continuamente, y dice, en la mañana y asimismo por la tarde, se hacen 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Primero, dar gracias. Y lo segundo, tributar alabanza. A todos los que me escuchan les pregunto, ¿esta mañana usted se levantó a dar gracias? A dar usted de los que, gracias Señor por el día, y nos vamos a trabajar. ¿Se tomó el tiempo?
¿Qué le dijo el Señor esta mañana? ¿Quién de los presentes está sacando un tiempo a solas para hablar con el Señor, para leer la palabra? ¿Qué le dijo el Señor esta mañana? ¿Qué hablaste con Él de tu vida privada? De eso que no le cuentas a nadie, que no le dices a nadie. Entonces aquí estamos viendo que la orden que Dios le da a Moisés en Éxodo, capítulo 29, versículo 38 al 46, David lo retoma. Y oído, en el tiempo de David, el tabernáculo estaba olvidado. El arca se lo habían llevado 40 años por allá y lo habían dejado tirado. 20 lo llevaron los filisteos. Y duró como 40 más tirado, porque Saúl ni se acordó del arca. Por ahí un día dijo, tráiganla, pero al final dijo, ya, déjenla ya quieta. No hacían sacrificio, no hacían nada. David es el que restaura otra vez. El que restaura otra vez no. David es el que restaura y coloca nuevamente a hacer los sacrificios al pueblo, porque en los libros de Jueces, en los libros de Samuel, en los libros de Crónicas, el pueblo se había olvidado de eso. ¿Me hago entender? Ahora, a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Vamos a leer Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. David, una pregunta. Dígame. ¿Y entonces cómo era la relación de Dios con el pueblo si no tenía el tabernáculo? Por eso es que aparecieron los profetas. Primero aparecieron los jueces, el libro de Jueces, o los héroes, Sansón, por ejemplo. Entonces Dios levantaba a Sansón para libertar al pueblo, Jefté, Gedeón, Otoniel, Débora, en fin. ¿Me hago entender? Pero después empezó a levantar profetas para amonestar al pueblo. Entonces levantó al profeta Samuel, uno de los muchos profetas que hay. Natán, por ejemplo. Y esa era la relación a través de un profeta. El problema ¿cuál es? Que el pueblo cada vez iba dejando a Dios. Entonces se levanta el rey David y es el que restaura todo. Primero cambió el lugar de adoración, porque la gente tenía que ir al monte de Efraín. Y David se trajo el arca a Jerusalén. Momentico, busquen en sus Biblias, primero de Crónicas, alguien que me ayude a leer los títulos. Versículo 15, ¿qué dice, por favor? Versículo 15. Primer libro de Crónicas, versículo... El arca a Jerusalén. Otra vez, por favor. David trae el arca a Jerusalén. Capítulo 17, el título. No, 37. Perdón. Capítulo 16, versículo 37, el título, 16, por favor. 7. 16:37. Los levitas encargados del arca. Capítulo 20, versículo, no, 20 no, 21, versículo 28, 29, 30 y el versículo 1 del capítulo 22. ¿Qué dice? Leo del 21, 28 hasta 22. Lea desde el capítulo 21, desde el versículo 28. Yadira, el Crónicas micrófono, 21, Yadira. 28. Espérese. Ya, dale. Dale, Martica. Viendo David que Jehová le había oído en la era de... Escuchar. Sí, señora. Escuchar. Primera de Crónicas 21, 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificio allí, y el tabernáculo de Jehová
que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y el primer, dijo David, eso. aquí estará la casa. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces David decidió traerse el altar del holocausto a Jerusalén. ¿Qué dice? Ahí el capítulo 23, distribución de los levitas. Capítulo 25, distribución de los músicos y cantores. Capítulo 26, porteros y oficiales. Otros oficiales de David. Entonces David está instituyendo nuevamente el sacrificio continuo. Ahora, la pregunta que voy a hacer: si es un sacrificio continuo y nadie hacía sacrificios en el altar, ¿por qué se le llama sacrificio continuo? ¿Será que dejó de continuar? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, voy a hablar más despacio, ¿ok? Présteme atención. Cuando Moisés dijo, este rito es continuo sacrificio, sacrificio continuo, por todas las generaciones. Pero un día el arca se desaparece, el tabernáculo se es olvidado, la gente ni siquiera apoyaba a los levitas, no había con qué hacer ofrendas. ¿Cómo así? Entonces el continuo sacrificio se quitó. ¿Qué me dicen ustedes? Cuéntenme. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El continuo sacrificio qué? ¿Se acabó? ¿Sí o no? Buenas noches. Yo digo que si se acabó el continuo sacrificio, porque ya no podía, ya estaba el arca de la alianza, no estaba allí, o sea, ya estaba todo dispersado y se paralizó hasta que se hizo el nuevo altar para el nuevo sacrificio continuo. ¿Quién más dice algo? ¿Quién más? Pienso que si tenían el arca y eso ya no, o sea, no tenían, o sea, ya no hacían el continuo sacrificio. Ajá. ¿Qué dice Martica? Pues eso pienso yo que como ya no tenían el arca, ya como que ya habían dejado de hacer el continuo sacrificio. Porque no debería ser así. Bueno, realmente, históricamente hablando, el Señor siempre se ha proveído para su continuo sacrificio. Por ejemplo, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15 al 17. ¿Qué dice? Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15 al 17. ¿Lo puedo leer? Sí, señora. 1 Samuel 7, 15 al 17 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba a dar, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramat, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí altar a Jehová. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo que hicimos un estudio de cómo altar hacía Adán
Caín lo hizo mal, pero lo hizo. O sea que él estaba aprendiendo. Altar hacían todos. Abraham hacía altares donde llegaba. Isaac, Jacob hacía altares. O sea, Dios siempre se ha provisto de ese continuo sacrificio. Elías un día le dijo: Señor, quedé yo solo. Jezabel mató a todos los profetas. Y le dice el Señor a Elías: si supiera, mijo, todavía tengo 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Usted no es el único. Y es que aquí es donde nosotros debemos entender que desde el inicio de la fundación hasta hoy, 2022, 21 de diciembre, el Señor siempre ha tenido alguien que le adore y le busque. Él siempre se ha buscado a los que le siguen. Por eso es este privilegio que usted y yo hoy tenemos. Por eso es que cuando amanece, levantémonos a presentarnos delante de Dios a morir. Hasta ahora vamos ahí, porque falta el lavacro, la menorá, los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto. Hasta ahora estamos aprendiendo qué es el altar del holocausto. Hasta ahora aprendimos que hay una puerta y que en esa puerta yo tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios, decirle Padre, y me recibe el sumo sacerdote y entro y de una vez me ciño con la verdad. En el punto 2, en el altar del holocausto aparece la verdad. ¿Cuál? Que mi Padre está en los cielos y que yo soy un simple mortal, que si no es por la sangre de Jesús, yo no puedo entrar. Por eso llego a morir, Padre, muero hoy a la carne, que estábamos leyendo eso ayer, ese monstruo que hay, que un día ese monstruo le dice a la esposa: mi amor, tú eres lo más bello, y le baja las estrellas, y a los meses le está poniendo las estrellas en la cabeza, la está estrellando. Sí, esa inconstancia, ¿no? Que hoy te amo y mañana no. Y que hoy somos consagrados, pero en diciembre me descarrío y se me olvida el Señor porque es que estoy ocupado. Ese cristiano así tiene que morir todos los días. Y llega al altar del holocausto. Y déjeme decirle, el Señor hasta el día de hoy, se ha provisto de sacrificio para Él. Ha levantado hombres y mujeres que le buscan con el corazón. Si era necesario, se le aparecía y lo llamaba y le enseñaba a caminar. ¿Me hago entender? Por eso que alguien venga a armar una organización y a privatizar la fe está equivocado. Porque el líder supremo de la iglesia en la tierra, de la verdadera iglesia cristiana en la tierra, no es el Papa Francisco. ¿Me hago entender? Tampoco es San Bartolomé, el Papa de la iglesia ortodoxa, de la misma católica, pero del lado de la península de Anatolia, ¿cómo es que se llama? De Turquía para allá. Hay católicos que no saben que hay dos iglesias católicas. ¿Me hago comprender? Y así, muchos no han entendido eso. El verdadero líder de la iglesia cristiana, ¿quién es? ¿Quién es el que cuida a la iglesia cristiana en la tierra? ¿De quién es ese trabajo? ¿Alguien me lo dice? ¿Quién? Si no es Jesucristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, nos enseña y nos recuerda las cosas. ¿Sé cómo van a venir a decir que yo tengo que seguir a otra persona que es hasta peor que yo? ¿Me hago entender? Y el problema es que
este continuo sacrificio es tan importante, que vamos a leer el ataque que el anticristo le va a hacer a este continuo sacrificio. Van a llegar días donde no vamos a poder reunirnos. Van a llegar días donde la gente no va a poder orar. Vamos a ver días donde la gente no va a poder leer la Biblia, van a prohibirlas. Es más, ya hay países donde usted no puede tener este libro. Si lo tiene, lo mata. Vamos a comenzar a leer Daniel capítulo 8. Alguien, por favor, que busque Daniel capítulo 8 y lea desde el versículo 11 al 13. Daniel 8, versículo 11 al 13. Daniel 8, 11. Desde un momentico. Desde el versículo 8, por favor. Daniel 11, 8. Sí, desde el 8. El macho se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteado? Siga, por favor. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Hasta ahí. Y aconteció... Hasta ahí. Entonces, iniciemos primero, ¿sí? En el versículo 8, iniciemos con un macho cabrío, ¿verdad? Que se engrandece en gran manera, o sea, la soberbia, la vanagloria, la prepotencia que tiene ese personaje. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Este versículo ya pasó, esta profecía ya se cumplió. Les voy a decir históricamente dónde se cumplió. Permítanme encontrar aquí algo. Alguien que lea ahí mismo, por favor, el versículo 21, el versículo 21. Tengan, ojo, pendiente el versículo 8 y el versículo 21, porque ahora va a explicar el texto desde el 8 que leímos, ahora desde el 21 lo va a empezar a desmenuzar. ¿Qué dice, por favor? El 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Bueno, un momentico ahí. Esto ya se cumplió. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno entre los ojos que tiene notable, que se rompe y salen 4 cuernos,
ese cuerno es Alejandro Magno, el primer rey. Los 4 cuernos que salieron, que sucedieron al cuerno notable, ¿sí?, son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, los 4 grandes generales de Alejandro Magno, que cuando Alejandro Magno muere, se dividen el imperio entre ellos. ¿Listo? Hasta ahí se cumplió, pero desde el versículo 23 todavía no se ha cumplido. ¿Quién lo lee? Léalo, por favor, Yadira. ¿Qué dice? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Pare ahí, por favor. Tienen abierto ese pasaje. Ahora lea el versículo 13, por favor, del mismo texto. No, 13 no. 13 no. 10. 9, qué pena, 9. Porque el 8 habla de los 4 cuernos notables y el versículo 22 habla de los 4 cuernos notables. Ahora el versículo 8 está relacionado con el 23. ¿Qué dice el 8, por favor? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, entonces, Yadira, un momentico para ir relacionando, uniendo. El versículo 8 está relacionado con el versículo 21 y 22. ¿Ok? El versículo 9 está relacionado con el versículo 23. El versículo 9, 10, 11, 12 y 13 y 14 está relacionado con el versículo 23 y 24 y 25. ¿Ok? Lea por favor el versículo 23, 24 y 25, que ya leímos el versículo 13, el versículo ¿qué? 11 en adelante. El 11 dice, se engrandeció contra el príncipe, desde el ¿qué? Desde el 9 salió un cuerno pequeño. Ojo, presten atención. Está el macho cabrío, ¿no? Y el macho cabrío tiene un cuerno grande, Alejandro Magno. Ese cuerno se rompe y aparecen 4 cuernos más, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero de esos 4 cuernos va a salir un cuerno pequeño pero notable, que se va a engrandecer contra Jesucristo y contra el ejército del cielo, y va a querer pisotear todo. Y quita el continuo sacrificio. El verso 11, el verso 12 y el verso 13 hablan del continuo sacrificio que es quitado por el anticristo. Ahora lea por favor, si es tan amable, el versículo 23 y 24 y 25. ¿Qué dice? Y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey activo de rostro y entendido en enigma. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mucha atención.
El versículo 23 habla que al final del reinado ¿de quién? Del reinado de Casandros, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y alguien me dirá, pero ellos ya murieron. Ellos ya murieron, pero su reinado no se ha acabado. Porque hasta el día de hoy, estos 4 fueron los que helenizaron. ¿Han escuchado hablar esa palabra? Helenizar el mundo. Ellos fueron los que llevaron la filosofía, la política, la teología, la psicología, la academia, los liceos, el conocimiento al mundo, y hasta el día de hoy eso existe. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando todos ellos lleguen a ¿qué? ¿Qué dice ahí? El colmo. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ya se dieron cuenta que están llegando al colmo? Al colmo de empezar a decir en Estados Unidos que se forma un partido político a favor de la pedofilia. Eso es el colmo. El colmo que en Colombia ya van a legalizar la marihuana, porque como todo el mundo ha metido marihuana, según ellos, todo el mundo. Yo no he metido marihuana hasta el día de hoy. Y los jóvenes están encantados porque ahora van a poder fumar marihuana y nadie les ha dicho el problemita en el cerebro que se les va a formar. Porque si el cigarrillo produce cáncer en el cerebro, la marihuana también produce cáncer, el cigarrillo produce cáncer en los pulmones, en la garganta, en la faringe, en la tráquea, en la boca. El cigarrillo también. Pero el cigarrillo mata neuronas y hace vivir una vida irreal. Y los que fuman marihuana saben que tienen que fumar marihuana para escapar de la realidad. Ya están llegando al colmo. Y cuando terminen de llegar al colmo, que ya ahora aparecieron cantantes cristianos famosos apoyando la agenda LGTBI. Ya tenemos a Cash Luna, por ejemplo, que está ahora sentándose con los hermanos hijos de Abraham, o sea, con los católicos y los musulmanes, para empezar a traer al mundo, a la iglesia aquí a Latinoamérica, traerle la nueva religión, el ecumenismo. Y eso es el colmo. El colmo que ahora tenemos pastoras travestis. El colmo. Y cuando lleguen al colmo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo 23? Se va a levantar un hombre que altivo, vanaglorioso y entendido en enigmas. ¿Recuerda lo que dice el versículo 11? El versículo 11 dice, aún se engrandeció, 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. En lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado al anticristo. Le van a entregar el ejército, señores. Plomo es lo que va a venir para los cristianos. Y junto al continuo sacrificio, ¿qué significa? ¿Quiero orar? Sí, aquí. ¿Quiere leer la Biblia? Sí, aquí. Venga, que nosotros ya tenemos ahora la nueva Biblia del Espíritu Santo. Venga, léala con nosotros. Y yo me quedo asustado. Y viendo a representantes del obispo en esa reunión. La Biblia del Espíritu Santo, sí, porque ahora es la Biblia. Yo pensé que la Biblia era el Espíritu Santo desde hace años, pero bueno, hasta ahora me desayuno, ¿no? Le entregan el poder. ¿Qué dice? Y echó la verdad por tierra, dice el versículo 12. ¿No está pasando eso?
No están cogiendo la verdad y la están tirando al piso, que el niño ya no es niño, sino que es una construcción social y ahora el niño puede decidir si es niña. Por eso lo mismo dice el versículo 23, que cuando se acabe el reinado de los griegos, se le va a levantar un rey altivo, entendido en enigma, que se va a fortalecer, mas no por fuerza propia. ¿No es que le dan el ejército? Y causará grandes ruinas, ¿y qué? Y va a prosperar. Es que prosperar no es solamente para los hijos de Dios, los hijos del diablo prosperan. Jezabel prosperaba, dice la palabra. Y hará arbitrariamente, ¿y qué? Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se va a levantar contra Jesucristo. Pero él va a ser quebrantado por el mismo Jesucristo después, no por mano humana. Entonces, ¿qué dice el versículo 14? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Quién me dice cuántos años son 2300 tardes? A ver, calcula. ¿Seguro? 2300 tardes dividido entre 30 y dividido entre 12. Casi 7 años. Ahí está hablando de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué va a pasar en la tribulación y la gran tribulación? Que va a quitarse esto que estamos haciendo. Ya usted no va a poder llamarme a decirme, hermano, ¿cómo es que se ora? No nos van a dejar comunicarnos. Usted sabía que hoy en China, en Corea del Norte, los profesores le dicen a los niños que si llegan a ver a mamá o papá leyendo un librito negro, que ellos también quieren leer ese librito, tráiganlo. Y los niños incautos, inocentes, no le diga a su papito nada, nosotros queremos ver el libro. Y los niños cogen la Biblia cuando el papá y la mamá la dejan mal ubicada y se la llevan al profesor. Y apenas el profesor o la profesora recibe el libro, el niño no vuelve a ver a los papás nunca más en su vida y los papás los matan. Está prohibido leer la Biblia. Así es. Y muchos no saben qué es la inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a leer un momentico Mateo 24. Vámonos para Mateo 24. Mateo 24. Versículo 3. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo 24, versículo 3. Edelmira. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá en tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos enseñarán y oirán de guerras, rumores de guerras. Edelmira, leíste mal. Mira. ¿Y a muchos qué? Y a muchos engañarán. Ajá. Y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra. Ahí es donde le dice, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos,
en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán tribulación y os matarán y seréis y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí, Manuel? Sí, porque preciso hablar del continuo sacrificio. Por tanto, cuando veis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces lo que está en Judea... Hasta ahí, Yadira. Edelmira, hasta ahí. Mire que el mismo Jesús está haciendo referencia a las palabras que estamos leyendo. Cuando el anticristo se levanta, entendido en enigmas, echa abajo todo lo de Dios, ponga la abominación desoladora. Alguien que lea Daniel capítulo 11, versículo 30. Daniel capítulo 11, versículo 29, 30 creo. Ya les digo, capítulo 11, versículo 31. Alguien que lo lea, por favor. En adelante. Mire lo que va a hacer el anticristo. A esto es lo que se refiere Jesús. Daniel 11, 31 en adelante. Daniel 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Un momentico, qué pena contigo. Un momentico, qué pena contigo. Mire que ahí, ¿se acuerda que en el capítulo 8 dice que le dan el ejército? Y ahorita vamos a leer en Apocalipsis 13 que todas las tribus, lenguas y naciones le dan la autoridad y le dan el ejército también. O sea, esto está profetizado en Daniel, en Mateo y en Apocalipsis. Otra vez, versículo 31, por favor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Un favor. Y en su caída... El versículo 32, 33 y 34, enciérrenlos por favor y pónganle su nombre. Porque precisamente el pueblo que conoce a su Dios, o sea, nosotros, vamos a esforzarnos y actuar en esa época. Y los sabios, los que venían a la clase, estudiaban, se preparaban, van a instruir a muchos en secreto. Así como los cristianos en la persecución de la iglesia primitiva, que comenzó en el capítulo 8 de Éxodo, donde todos los cristianos de Jerusalén salieron volando, solo se quedaron los apóstoles, o sea, la iglesia ya emigraron y les tocaba esconderse. ¿Sabe quiénes van a instruir? ¿Sabe quiénes van a esforzarse? Los que vinieron a sentarse a escuchar, a escribir. Y le hago un llamado a todos. Saque este tiempo solo para Dios. Ah, pero que la comida, ah, pero que el niño, ah, pero que... Mire, hermano, hay tiempo para todo. Este tiempo es para instruirse.
Porque va a venir el día donde no vamos a poder hablar usted y yo. Y si usted no aprendió, puede ser, como dijo Jesús, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y usted, por no haber prestado atención, Dios no quiera caiga. Ese versículo del 31 al 34, al 35, nos toca a nosotros. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y Marta, Marelvis, Laribede, Delmira, América, Ludari y Alexi, bueno, para no nombrarlos a todos, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Imagínense los sabios del pueblo que no saben ni leer. Ay, Dios mío, se comen los puntos y comas, se comen los puntos aparte, se comen los tildes, se comen las pronunciaciones, se comen, ay, Señor Jesús. Y por algunos días caerán a espada a fuego. ¿Sabe lo que nos viene? Déjeme decirle una cosa. Todas esas iglesias tan bonitas y tan hermosas van a estar vacías por la persecución. A espada, a fuego, en cautividad. Y pastores de las iglesias, subrayen esta palabrita: les van a hacer extinción de dominio a sus congregaciones, porque el diezmo va a ser un delito. Y en su caída serán ayudados ¿de qué? Pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea, el barrio se va a venir contra nosotros. El vecino, la vecina. Ay, pero ¿usted qué le pasa? ¿Cómo así que la Navidad no la va a poner? Y más de uno ya se ganó un problemonón con su familia. Eso no es nada, prepárese cuando el pueblo entero se levante contra nosotros. También algunos de los sabios caerán. Ese evangelio de prosperidad, de victoria, ese es falso. Aquí Daniel profetiza que los sabios, los santos, van a caer para ser ¿qué? Depurados y limpiados y emblanquecidos. Alguien que me diga, ¿por qué Dios va a permitir que cristianos caigan a fuego? ¿Para qué? A espada, ¿para qué? Ser llevados cautivos, ¿para qué? Que les despojen el quito todo, ¿para qué? ¿Cómo así que para ser depurados y limpiados, emblanquecidos? ¿Eso qué significa? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Quién me lo dice? Es la paz del mundo. No, ¿cómo así? No, espera un momentico, no entendí eso. ¿Qué quisiste decir? Alejo, ¿qué quisiste decir? Va a ser todo depurado, va a ser todo como borrado de la faz y volver a... No. Alejo, lee bien. También algunos de los sabios caerán. Viene hablando el versículo 3 de que caerán a espada, a fuego los sabios. Aquí dice, versículo 36, los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. El 35 lo retoma, dice que caerán para ser depurados, emblanquecidos y limpiados los sabios, no el mundo. ¿Por qué Dios va a permitir eso? ¿Por qué Dios permite que sus sabios caigan a espada, a fuego, a cautividad y despojo? Ahí dice el texto, para ser es que quiero que me expliquen, ¿cómo así que para ser depurados, limpiados y emblanquecidos? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Quién me lo dice? Porque todavía no han nacido de nuevo. No, sí han nacido de nuevo, pero no quieren orar, pero no vienen todos los días. Hermano David, enséñanos a orar, y no vienen a la clase y nunca aprenden a orar. Y toca estarlos llamando, hermano, hermana, mire, ve.
Alicia, ¿dónde anda Alicia? Ahí, mira. Se me fue. David, Dígame, Marle. pero si van a caer espada, ¿cómo van a ser depurados? Pues ahí dice, van a ser depurados y emblanquecidos. ¿Sabe por qué van a ser depurados? Porque cuando usted la metan a la cárcel, le quiten la casa y la dejen pobre, ahí sí va a orar todos los días, ahí sí va a ayunar 7 días. Ahí sí se mete en vigilia. Ahí no se duermen a las 3 de la mañana, que más de uno anda ahí colgando y que no puede ni orar. Por eso van a ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Pero como dice espada, y espada, ya queda una persona muerta, ya que depurado hace. Caerán a espada, no, pero lo que pasa es que espada significa... ¿Qué dice Yadira? No dice espada. Ahí no dice espada. No, en el 33. Claro, después, pero cuando dice aquí para ser depurados y emblanquecidos. No, lo que pasa es, espere, que es que estamos hablando de cosas que no sabemos. A ver, váyanse a la época de Daniel, no piensen en el 2022, no sean tramposos. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, no sean tramposos porque es que usted no puede coger las palabras de Daniel a pensar en el 2022. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Se acuerda o no se acuerda? Foso de los leones. ¿Por qué Daniel lo mandaron al foso de los leones? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien recuerda? Porque no está orando. Pero una sola, levanten la mano. ¿Qué dijo Marta? Porque estaba orando y no era permitido en ese tiempo. O sea, habían decretado una orden de que no se podía orar. Y él estuvo en su habitación y oró y, o sea, no cumplió la ley. Él vivió eso y nos escribió a nosotros, Marlecita, después del 2022 les va a pasar a ustedes lo mismo, ¿oyeron? Van a prohibir orar, cantar, leer la palabra. Y cuando el rey firma el edicto con su anillo y le dicen a Daniel que nadie puede adorar a otro Dios que no sea el del rey, Daniel abre las ventanas y adora a su Dios. Y el rey manda ¿a qué? Allá. ¿Qué pasó ahí? La fe crece. Allá en los leones, la fe crece. Allá en los leones, Daniel estaba siendo probado. Eso significa depurado, limpiado, emblanquecido. Bueno, de Daniel no tenemos tacha alguna, pero yo sí conozco aquí a más de uno que, créamelo, se va a volver perfecto santo delante de Dios cuando venga la persecución. Yo lo sé. Y ahí sí van a saberse los libros de la Biblia de memoria. Porque como no va a haber Biblia, ¿usted dónde la tiene que tener? Aquí. De memoria. Ay, pero es que yo no puedo. Ay, pero es que no soy. Tranquilo, que cuando usted le digan, ¿sabe qué? Va para juicio y de aquí a un mes lo van a matar a espada, créame que en ese mes usted se aprende más de 100 versículos, créame, se los va a aprender. Por eso es necesario hoy, aquí, el anticristo va a quitar el continuo sacrificio, lo dijo Daniel, lo dijo Jesús. Mire Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Hablando del anticristo. De la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Que Daniel habla de él en el capítulo 2. En el capítulo 7. Hoy antes de dormir leanse el capítulo 7. Después leen el 13. Versículo 2 del capítulo 13 Apocalipsis. La bestia que vi era igualita a lo que Daniel vio en el capítulo 7. Semejante a los pardos, o sea, los griegos. Los pies de osos, los medopersas. La boca de león, los babilonios, Nabucodonosor. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y esa bestia es Roma. ¿Sí? Y Roma está encima del anticristo manejándolo. Y dice que una de sus cabezas, herida como
una herida mortal que fue sanada. ¡Oh! El anticristo se sanó milagrosamente. Y a través de ese milagro que la tierra entera empezó a adorar a la bestia y adoraron al dragón, o sea, al diablo, que había dado autoridad al anticristo, la bestia, y adoraron a la bestia. Esa es la abominación desoladora que habla Jesús y Daniel. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio bocas que hablase grandes cosas y blasfemias. ¿Se acuerda que se levantó altivo, vanaglorioso, prepotente, dice Daniel? Y se le dio que autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, 3 años y medio. Porque los 3 años y medio anteriores él era un político donde tenía la máscara puesta. Y abrió su boca y blasfemó contra Dios. ¿Se acuerda que eso dice Daniel? Blasfemó contra el tabernáculo que está en el cielo y de los que moran en el cielo. ¿Y qué dice aquí? Se le permitió hacer guerra ¿a quién? Allá en Ciénaga, me hacen el favor y van a la carrera 12, no, carrera 10, con calle 8 allá en el segundo piso, y me sacan de los pelos a Marley y me la azotan. Van a Palmor y allá está Marta Piñeros, la agarran también y nos va a vencer. ¡Te reprendo! No, señor, falso. Aquí dice que nos va a vencer. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Usted puede decirme lo que quiera, pero si Daniel, Jesús y Juan hablaron lo mismo, va a suceder. Va a suceder. Y hablaron 3 personas que nunca se vieron las caras los 3. Bueno, Jesús, el Espíritu, Jesús se le apareció a Pablo, pero no en forma corpórea. Los espero mañana para que sigamos en el continuo sacrificio y aprenda y se forme. No vaya a ser que cuando empiece la gran tribulación, entonces vengan los falsos profetas que bajan fuego del cielo, como el falso profeta que está más allá adelante en el mismo capítulo 13, y termine usted siendo engañado. Porque como nunca aprendió a orar, nunca aprendió a leer la Biblia, no se sabe más de 2 o 3 versículos. Espero que no llegue ese tiempo para que tomen la decisión de verdad, de dejar la idolatría a un lado. Créame lo que hay Navidad ni nada va a haber. No va a haber nada de eso, de Navidad ni nada. Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos mañana.